La vida de un gladiador era peligrosa. Frecuentemente se sufrían heridas graves. Tenían que estar altamente preparados para sobrevivir y la mayoría no llegaba más allá de los 30 años. Los combates eran sin duda crueles y violentos. Los romanos los veían como una forma de entretenimiento y una manifestación de los valores de valentía, habilidad y resistencia. Pero un gladiador exitoso también podía ganar fama, riqueza y convertirse en el deseo de las mujeres romanas. En la antigua Roma, los ciudadanos acudían en masa a los anfiteatros para presenciar estos espectáculos, mostrando su apoyo por unos u otros individuos, animando o abucheando. Estas batallas eran conocidas como munera, que solían acontecer en anfiteatros como el Coliseo de Roma, una forma de entretenimiento sangriento y extremo que duró unos 700 años. Veamos cómo era la vida de los gladiadores, de dónde venían, cómo eran los espectáculos, el caso de las mujeres gladiadoras y otros aspectos de estos profesionales del entretenimiento de la antigüedad. El origen del espectáculo. Antes de que los gladiadores se convirtieran en una forma de entretenimiento en la antigua Roma, las comunidades etruscas y campanas llevaban a cabo combates rituales en los funerales de personas prominentes, probablemente desde el siglo VI a.C. Eran enfrentamientos que tenían un propósito religioso. Se creía que honraban al difunto y servían como una forma de propiciar a los dioses. El primer registro conocido de un combate de gladiadores romanos data del año 264 a.C., cuando los hijos de un aristócrata romano llamado Junio Bruto Pera organizaron un munus en honor a su difunto padre. Los munera eran combates privados realizados en foros o plazas, financiados por las familias de la aristocracia romana para conmemorar a sus seres queridos fallecidos. Con el tiempo, los munera se convirtieron en eventos públicos y espectáculos masivos, cambiando su propósito de una ceremonia funeraria a una forma de entretenimiento y propaganda política. A medida que la República Romana se expandía y conquistaba nuevos territorios, los gladiadores comenzaron a incluir prisioneros de guerra y esclavos, aumentando la diversidad de combatientes y estilos de lucha. Durante el siglo I a.C., los muneras se habían convertido en una parte integral de la vida romana. Durante el Imperio Romano, especialmente en los siglos I a III después de Cristo, la popularidad de los juegos de gladiadores alcanzó su punto máximo. Los políticos romanos querían patrocinar los espectáculos de gladiadores, porque para ser elegidos tenían que ofrecer entretenimiento al pueblo. Para llegar más alto, los políticos debían tener más popularidad, lo que conseguían agradando a los votantes con los munera. Además, los emperadores sabían que los combates eran una forma para mantener la calma del pueblo. De esta forma, los munera de gladiadores se convirtieron en una parte importante de la vida de los romanos, desde el emperador hasta las clases sociales bajas. Distintos emperadores solían preferir a un tipo u otro de gladiador. Por ejemplo, Trajano y Tito preferían los parmulari, mientras que Domiciano se decantaba por los scutari. Asimismo, había rivalidades entre ciudadanos romanos. En el reinado de Nerón hubo insultos entre espectadores nucerianos y pompeyanos en unos munera en los que se lanzaron piedras y hubo muertos y heridos, de forma tan grave que Nerón prohibió durante 10 años los munera gladiatoria. El negocio de los gladiadores. Los gladiadores de la antigua Roma eran propiedad de personas conocidas como lanistas, que podían ser antiguos gladiadores que habían ganado su libertad. Eran responsables de comprar, entrenar y mantener a los gladiadores, así como de organizar y negociar sus apariciones en combates y espectáculos. Aunque los lanistas no eran los entrenadores directos de los gladiadores, sí supervisaban el entrenamiento y seleccionaban o contrataban a los entrenadores especializados. Había distintas formas en las que el lanista adquiría gladiadores. Por una parte, buscaban esclavos que tuvieran un buen potencial para convertirse en gladiadores.
aquellos que mostraban fuerza física, resistencia o habilidades en la lucha. También había prisioneros de guerra capturados durante las conquistas militares del imperio, comprados posteriormente por los lanistas. Tanto esclavos como prisioneros podían venir de Tracia, Galia, Germania, Britania, África, entre otras áreas del imperio. Asimismo, había criminales condenados a muerte que los lanistas podían conseguir con acuerdos con las autoridades. Otro caso era el de los auctorati, menos comunes, hombres libres que se unían de forma voluntaria a los ludi como gladiadores, atraídos por la posibilidad de ganar fama y fortuna. Todos los gladiadores, incluidos los auctorati, tenían que pronunciar el juramento Uri vinciri, verberari, ferroque necari, que significaba ser quemado, atado, golpeado y muerto a hierro. Mantener y entrenar a gladiadores era un negocio. Los lanistas tenían un bajo estatus social, pero se podían enriquecer alquilando los gladiadores a los nobles y políticos que organizaban los espectáculos. Además, si uno de sus gladiadores moría en el combate, el lanista era compensado económicamente. Por otra parte, los gladiadores eran caros, no solo por su compra, sino porque había que alimentarlos y pagar el entretenimiento y cuidados médicos, que solían ser de los mejores de la época. El costo de un gladiador dependía de varios factores, como su experiencia, habilidades, reputación y condición física. Los gladiadores experimentados y habilidosos eran más valiosos, ya que habían ganado fama a lo largo de su carrera y tenían mayor capacidad para atraer a grandes multitudes. Un gladiador veterano con un historial de victorias y habilidades excepcionales costaba una fortuna que no muchos lanistas podían pagar. De igual forma, los precios que tenía que pagar el organizador del evento para alquilar un gladiador variaban, costando los gladiadores con fama mucho más caros que los desconocidos o novatos. El dinero que ganaba el lanista por el alquiler no era compartido con sus gladiadores, pero el gladiador ganador de los combates sí ganaba una suma de dinero. Los gladiadores esclavos ganaban generalmente menos dinero que los voluntarios o auctorati. Estos últimos solían estar más preparados, tenían más motivación para participar en los munera y los espectadores preferían verlos, ya que se consideraban de mayor calidad. Por todo este negocio con la venta, alquiler y espectáculo de los gladiadores había cierto control y reglas, pero en la vida de un gladiador, la muerte siempre estaba presente. La tasa de mortalidad era del 10 al 20% en un combate, pero a medida que combatían en varios, tenían más probabilidades de encontrar la derrota y posible muerte. Un gladiador no solía sobrevivir a más de 10 combates, y la mayoría moría entre los 20 y 30 años. En el siglo III, la brutalidad de los combates creció, y la probabilidad de morir en uno aumentó entre un 33% y un 50%. Se cree que los ciudadanos romanos podían haber pedido más violencia por haber estado en un periodo de paz, o que los emperadores querían mentalizar a los ciudadanos y endurecerlos. Los gladiadores más veteranos, que habían participado en varios espectáculos, tenían seguidores que les apoyarían defendiendo su vida en caso de derrota. Por esto, un gladiador más joven tenía más difícil ser perdonado en caso de rendirse. En la máxima extensión del Imperio Romano, hubo unas 400 arenas en todo el territorio, con unas 8.000 muertes anuales entre accidentes, combates y ejecuciones. El entrenamiento y formación como gladiadores. Los gladiadores aprendían y se entrenaban en el ludus, una especie de escuela y cuartel. Este era un complejo cerrado y vigilado, ya que los gladiadores eran considerados esclavos y se quería evitar posibles fugas o rebeliones. El ludus más grande del imperio estaba en Roma. Se llama Ludus Magnus. Cabían unos 1000 gladiadores y aún se conservan restos arqueológicos. En el ludus había varias figuras: el lanista, propietario del lugar, de los gladiadores y gestor de los combates; el novici, gladiadores novatos; el veterani,
gladiadores con experiencia. El doctor, entrenador, normalmente un gladiador retirado. Y el magistri, gladiadores retirados recientemente que ayudaban al doctor. Cuando un aspirante a gladiador llegaba a un gludus, se le llamaba tiro, ya fuese esclavo o voluntario. Un doctor le evaluaba, se le daba una espada de madera y se le ponía a prueba con los magistri. El glanista observaba su velocidad, técnica, agresividad y actitud. Si el tiru tenía cierta capacidad y dependiendo de sus cualidades, se le asignaba a un grupo u otro de gladiadores. Cada doctor solía especializarse en un tipo específico de gladiador, como el murmillo, el retiarius o el secutor, y se centraba en enseñar las habilidades y estrategias particulares. Tras el primer combate de estos nuevos gladiadores, se les podía poner un apodo que representase su forma de luchar y así se les conocía el resto de sus vidas. Además de enseñar técnicas de combate, los doctores desempeñaban una función importante como mentores y figuras de apoyo para sus pupilos. También podían administrar castigos y sanciones a los gladiadores que no cumplían con las normas o que no mostraban el progreso esperado en su entrenamiento. Durante los combates, los doctores podrían estar presentes en el margen, observando el desempeño de sus pupilos y ofreciendo consejos y tácticas para ayudarlos a obtener la victoria. La fama de los gladiadores. Un gladiador exitoso se podía convertir en una celebridad y ser en el deseo de las mujeres romanas. Los retratos de gladiadores exitosos y populares adornaban las paredes de lugares públicos y hogares. Estas imágenes resaltaban sus hazañas y victorias en la arena, lo que contribuía a su fama y estatus de celebridad. Los niños romanos jugaban con figuras hechas de arcilla que representaban a los gladiadores en sus distintas poses. Los gladiadores más exitosos también promocionaban productos que permitía a los fabricantes impulsar las ventas. Los gladiadores eran conocidos por su capacidad para atraer a las mujeres romanas, como lo demuestra el graffiti de Pompeya que menciona a luchadores que atrapan a las muchachas en la noche en su red y que son el deleite de todas las muchachas. Su valentía, fuerza y habilidades en la arena los convertían en símbolos de masculinidad y virilidad. Muchas mujeres romanas usaban horquillas y joyas bañadas en sangre de gladiadores, ya que se creía que les daba fuerza y protección. La sangre de gladiadores también se asociaba con la fertilidad y la pasión. Asimismo, se atribuía propiedades afrodisíacas al sudor de los gladiadores. Las mujeres mezclaban el sudor en cremas faciales y otros cosméticos, creyendo que aumentaría su atractivo y deseo sexual. Los gladiadores famosos. A lo largo de la historia del Imperio Romano, hubo varios gladiadores que alcanzaron la fama y el reconocimiento tanto por su habilidad en combate como por su personalidad y carisma. Espartaco es el gladiador más famoso de la historia. Fue un esclavo tracio que se convirtió en gladiador. En el año 73 a.C., lideró una rebelión de gladiadores contra el gobierno romano, conocida como la Tercera Guerra Servil. Aunque la revuelta fue finalmente sofocada y Espartaco murió en la batalla, su historia se convirtió en símbolo de resistencia y lucha por la libertad. Marcus Atilius fue notable por haber comenzado su carrera como gladiador, siendo un auctoratus. Se sabe que pertenecía a la categoría de murmillo y que ganó un combate contra Hilarus, otro gladiador que había ganado antes 14 batallas. Algunas décadas después de las luchas de Atilius ocurrió la erupción de Vesubio, enterrando Pompeya y preservando los grafitis que los romanos de la época realizaron sobre sus hazañas. Crixus fue otro gladiador que luchó junto a Espartaco en la Tercera Guerra Servil. De origen galo, se convirtió en un gladiador exitoso y temido antes de unirse a la rebelión. El emperador romano Cómodo solía luchar en la arena disfrazado de gladiador, aunque sus oponentes eran muchas veces prisioneros desarmados o animales salvajes, pudiendo estar preparados los combates. Otros emperadores que participaron en juegos de gladiadores privados o públicos fueron Calígula,
Adriano, Lucio Vero o Caracalla, pero los riesgos a los que se sometían eran mínimos. Flama fue un gladiador sirio al que a lo largo de su carrera se le concedió el rudis, un símbolo de libertad, en 4 ocasiones, pero él eligió continuar luchando. Se estima que participó en 34 combates, de los cuales ganó 21, empató 9 y perdió 4. Carpóforo estuvo especializado en venaciones, la caza o lucha con animales salvajes, ganando fama por su habilidad para enfrentarse a animales feroces y mortales, como leones, tigres y osos. Se dice que en una ocasión mató a 20 animales salvajes en un solo día. Tetraites fue otro gladiador famoso, cuya imagen fue inmortalizada en numerosos mosaicos y obras de arte de la época. Se sabe poco sobre su vida, pero se cree que era un murmillo. ¿Cómo vivían los gladiadores? En el ludus, los gladiadores tenían sus propias celdas, ubicadas alrededor del patio central, que era el área de entrenamiento y práctica. Las celdas solían ser compartidas entre varios gladiadores, y aquellos con habilidades y estilos de combate similares dormían juntos para fomentar la camaradería y el trabajo en equipo. Los gladiadores esclavos vivían de forma permanente en el ludus, pero los auctorati, o voluntarios, tenían libertad y podían vivir en su casa con su familia, acudiendo al ludus solo para entrenar. Además de las celdas, el ludus también contaba con otras instalaciones para los gladiadores, como comedores, baños, talleres para el mantenimiento y reparación de armas y armaduras, y áreas para el entrenamiento específico y la práctica de técnicas de combate. El ludus tenía un ambiente disciplinado y estricto, donde los gladiadores debían seguir un riguroso régimen de entrenamiento y una dieta específica para mantenerse en forma y mejorar sus habilidades. La dieta era alta en carbohidratos y proteínas para mantener su fuerza y energía. Consumían principalmente cereales, legumbres, frutas y verduras, con una cantidad moderada de proteínas animales. Aunque algunos gladiadores podían tener familia, las circunstancias de su vida dificultaban el mantenimiento de relaciones familiares estables. En cambio, sus compañeros de ludus se convertían en su principal red de apoyo y amistad. Salud e higiene. Los gladiadores solían estar en forma. Su entrenamiento diario estaba diseñado para mejorar su fuerza, resistencia, agilidad y habilidades de combate. Sin embargo, la condición física de cada gladiador variaba. Por ejemplo, un gladiador ágil y ligero como el Retiarius podría no tener la misma cantidad de masa muscular que un murmillo o un secutor, que dependían más de su fuerza y resistencia para sobrevivir. Los gladiadores se bañaban regularmente en baños públicos o en instalaciones dentro de su ludus para mantener una buena higiene personal. El baño romano típico incluía una sucesión de salas con diferentes temperaturas, caldarium, tepidarium y frigidarium, y una piscina para nadar. También utilizaban el strigil, un instrumento curvo de metal para raspar el sudor y la suciedad de su piel después de los entrenamientos y los combates. La salud y heridas de combates eran tratadas por médicos contratados por los lanistas, quienes tenían conocimientos y habilidades avanzados para la época. Estaban familiarizados con el tratamiento de heridas de combate, como cortes, fracturas y lesiones internas, pero también asesoraban sobre la dieta y el acondicionamiento físico para que los gladiadores estuvieran en la mejor forma posible. Se creía que una dieta rica en carbohidratos como cereales y legumbres les ayudaba a mantenerse fuertes y aumentar su resistencia. El descanso adecuado y la recuperación eran esenciales para mantener la salud de los gladiadores y prevenir lesiones. Los lanistas reconocían la importancia del descanso y la recuperación. Programaban días de descanso y tiempo libre para permitir que sus inversiones se recuperaran de sus entrenamientos y combates. La salud mental también era un aspecto importante del bienestar general. Los vínculos de camaradería y amistad en el ludus eran cruciales para mantener la moral en un entorno competitivo y peligroso. Las mujeres gladiadoras. Las mujeres gladiadoras, conocidas como gladiatrix, también existieron en la antigua Roma.
aunque se consideraban algo exótico, eran mucho menos comunes que los hombres. Al igual que los gladiadores, las gladiadoras podían ser esclavas, prisioneras de guerra o voluntarias que buscaban fama y fortuna. Se entrenaban y tenían una vida disciplinada, pero no hay evidencia de que se entrenasen con los gladiadores en el ludus. Luchaban con equipos de protección y ataques similares a los de los hombres, y participaban en combates individuales o en parejas, enfrentándose a otras mujeres, en ocasiones a hombres. En cuanto a la ropa, no hay evidencia concluyente de qué vestían en los espectáculos, pero se han encontrado estatuas de gladiadoras con senos al descubierto, lo cual podría haberse hecho para aumentar el atractivo erótico. En todo caso, parece más probable que llevasen alguna prenda superior o una túnica que dejase uno de los pechos sin cubrir. El político e historiador Dion Casio relató un evento organizado por el emperador Nerón en el año 66 después de Cristo, en el que participaron hombres, mujeres y niños etíopes. Nerón también obligaba a las esposas de senadores romanos a participar en los espectáculos, pero no se conoce si como luchadoras o de otra forma. Amazona y Aquilia fueron dos mujeres gladiadoras mencionadas en un relieve encontrado en Ostia, cerca de Roma. Las muestra luchando en un combate que terminó en empate, con la inscripción Misae, lo que indica que ambas recibieron el indulto y fueron liberadas de su deber como gladiadoras. En el año 200 después de Cristo, el emperador Septimio Severo prohibió la participación de mujeres en los Munera Gladiatoria, decisión que podría haberse tomado debido a precauciones morales o para preservar el orden social y las normas de género en la sociedad romana. Armas y tipos de gladiadores. Las armas que utilizaban los gladiadores podían ser espadas cortas, llamada gladius, espadas curvas y cortas, sica, tridentes, guantes de cuero reforzados con placas de metal, cestus, lanzas, puñales o bachas. Además, utilizaban yelmos, protectores de brazos y piernas, y armaduras. Si no vestían una armadura, podían llevar el torso parcial o totalmente descubierto. Los gladiadores se dividían en varias categorías según su estilo de lucha y armamento, cada tipo con habilidades y tácticas específicas. El murmillo era un luchador pesado que solía enfrentarse al tracio o al retiarius. Llevaban un casco con una gran cresta, protecciones en el brazo derecho y en la pierna izquierda, armado con un gladius y un scutum, o escudo rectangular. El retiarius era más ligero y ágil, solía enfrentarse al murmillo o al secutor. Vestía una armadura mínima, con una protección en el brazo izquierdo y un protector en el hombro llamado galerus. Sus armas eran una red, un tridente y a veces un puñal. Su forma de luchar era lanzar y recuperar la red para atrapar a sus oponentes, así como usar su tridente y puñal para atacar desde la distancia. El tracio se enfrentaba al murmillo. Iba armado con una sica y un pequeño escudo redondo. Manejaba de forma precisa la sica y empleaba tácticas para eludir los ataques enemigos y golpear con rapidez. El secutor fue diseñado específicamente para enfrentarse al retiarius. Se acercaba rápidamente al retiarius y lo atacaba antes de que pudiera usar su red y tridente. El oplomachus fue inspirado en los hoplitas griegos, usando una lanza para atacar desde la distancia y un puñal para el combate cuerpo a cuerpo. El provocator luchaba normalmente con otro provocator, portando un escudo con dos viseras, un escudo rectangular alargado similar al del legionario romano y una espada corta. El Dimachairus luchaba con dos espadas, una en cada mano, utilizando su agilidad para evadirse de los enemigos. El Bestiarius se especializaba en cazar y luchar con animales salvajes, portando armaduras ligeras y armas como lanzas, tridentes, redes y arcos. El Eques comenzaba el combate montado a caballo, armado con una lanza y un escudo, y posteriormente podía luchar a pie. El Sagittarius era un arquero que luchaba a distancia atacando con precisión. Los anfiteatros.
Los espectáculos de gladiadores o munera gladiatoria se realizaban en grandes recintos llamados anfiteatros, espacios arquitectónicos diseñados para celebrar eventos públicos como combates, batallas navales y representaciones teatrales. Tenían un diseño elíptico u ovalado, con una arena central rodeada de gradas escalonadas. Un diseño que permitía que los espectadores tuvieran una vista clara de la acción desde cualquier punto de las gradas. La arena central estaba separada del público por un muro o barrera, que protegía a los espectadores de posibles accidentes o ataques de animales salvajes utilizados en los espectáculos. Estos anfiteatros variaban en tamaño y capacidad, pero podían albergar a miles de espectadores. De todos los anfiteatros construidos en la época del Imperio Romano, aún permanecen al menos 230. 3 de los más grandes y mejor conservados son la Arena de Nimes, el Djem en Túnez y el Coliseo de Roma. Este último es el anfiteatro más grande y famoso de la antigua Roma, con 189 metros de largo, 156 metros de ancho y 48 metros de altura. Se estima que podía acoger a más de 50.000 espectadores. También conocido como el Anfiteatro Flavio, el Coliseo fue construido por orden del emperador Vespasiano como un regalo para el pueblo romano. La construcción fue llevada a cabo por miles de trabajadores y esclavos, completándose en el año 80, durante el reinado de su hijo, el emperador Tito. Fue el escenario de numerosos eventos públicos, incluidos combates de gladiadores, luchas con animales y representaciones teatrales. También se utilizó para batallas navales al inundar parcialmente la arena con agua. Los espectáculos de gladiadores eran eventos públicos y gratuitos. Cualquier ciudadano romano podía asistir. Hombres y mujeres, niños y adultos, al igual que personas de diferentes clases sociales, desde senadores y patricios hasta plebeyos y esclavos. Pero el anfiteatro estaba organizado de tal manera que las diferentes clases sociales estaban separadas en sus respectivas áreas de asientos. Los senadores y otros ciudadanos de alto rango se sentaban en los primeros niveles más cercanos a la arena, mientras que los plebeyos y esclavos se sentaban en los niveles superiores más alejados de la acción. Los espectadores reaccionaban con entusiasmo y emoción ante la violencia y el drama de los eventos, animando a sus gladiadores favoritos, aplaudiendo las acciones audaces y burlándose de los gladiadores que consideraban cobardes o débiles. También podían mostrar compasión y empatía hacia los gladiadores caídos, especialmente si habían demostrado valentía en la lucha. Algunos espectadores apostaban en los resultados de los combates, lo que aumentaba aún más la emoción. Había numerosas entradas y salidas para facilitar el flujo de espectadores hacia y desde el recinto. Estos pasillos y corredores eran conocidos como vomitoria, los cuales permitían una entrada y salida rápida y eficiente del público. También habían instalaciones y servicios para los espectadores, como puestos de comida y bebida, baños públicos y espacios de sombra, comodidades que hacían que la experiencia del espectáculo fuera más cómoda y agradable. El espectáculo. Un espectáculo de gladiadores se publicitaba en vallas publicitarias con días de antelación, mostrándose quién era el organizador, conocido como editor, por qué se celebraba, la fecha, cuántas parejas de gladiadores habría, conocidas como ordinari, si habría música, ejecuciones y otros datos. La noche anterior, los gladiadores cenaban juntos y podían dedicar tiempo a solucionar asuntos personales, como si fuera una última cena. Al comienzo del espectáculo, entraba en la arena una procesión con funcionarios públicos seguidos de una banda de trompetistas tocando una fanfarria. Se llevaban imágenes de dioses, un escriba que registraría los resultados y un hombre con una rama de palma para los vencedores. Le seguía el editor vestido con una toga, acompañado por un séquito que portaban las armas y armaduras que se utilizarían. En último lugar, llegaban los gladiadores. El espectáculo solía comenzar temprano en la mañana y durar todo el día. Por lo general se iniciaba con las venationes,
que eran combates en los que gladiadores especializados, llamados bestiarios, luchaban contra animales salvajes o los cazaban, como leones, tigres, osos y elefantes. Las venaciones no solo daban entretenimiento al público, sino que también demostraban el poder y el alcance del Imperio Romano al mostrar animales traídos de las provincias más lejanas. Les seguía el Ludi Meridiani, que eran ejecuciones de los noxi o criminales condenados a muerte. Estos eran ejecutados públicamente en la arena de formas crueles y espectaculares, pudiendo implicar el uso de animales salvajes para desgarrar a los condenados. A veces, los criminales también eran forzados a luchar entre sí o contra gladiadores hasta la muerte. Los damnati eran los condenados a muerte que se veían obligados a luchar como gladiadores, y los noxi eran los delincuentes que habían sido condenados a muerte y eran ejecutados sin luchar. Los combates llegaban en la tarde. Los gladiadores saludaban al editor o patrocinador del evento y a los espectadores con la frase «Ave César, morituri te salutant», «Salve César, los que van a morir te saludan», gesto que simbolizaba la aceptación de su destino y su lealtad al emperador y al Estado romano. Los combates eran el evento principal y el más esperado. Solían durar de 10 a 15 minutos con un total de 10 a 13 enfrentamientos en un mismo espectáculo. Los ciudadanos romanos preferían ver a gladiadores con alta habilidad y bien entrenados. Los organizadores tenían más fácil ganarse al público de esa manera. Se valoraba más la pericia y técnica en el combate que la mera matanza y derramamiento de sangre. Es más, algunos gladiadores se retiraron obteniendo victorias sin matar. La mayoría de juegos tenía un árbitro principal llamado Summa Rudis y un asistente llamado Secunda Rudis, que tenían que tener un alto conocimiento de los combates y tener buen juicio. Las reglas específicas podían variar según el lugar y la época, pero los combates solían seguir ciertos principios básicos. Los gladiadores debían luchar de manera justa y honorable, sin recurrir a tácticas desleales o cobardes. También se esperaba que lucharan con valentía y determinación, incluso en situaciones desfavorables o desesperadas. Los gladiadores podían luchar uno contra uno o en equipos. Un formato era la eliminación o sine missione, con los ganadores avanzando a la siguiente ronda hasta que solo quedaba un gladiador en pie. Un gladiador podía perder, ganar o rendirse en un combate. Si el combate duraba demasiado tiempo, el editor podía decidir pararlo sin un vencedor. Si un gladiador se rendía, suponía solicitar la missio o indulto, posiblemente levantando el índice de la mano izquierda, quedando entonces la responsabilidad en manos del editor, que tendría que elegir la missus, salvación, o iugula, muerte, siendo muy influenciado por la voluntad de la multitud. Al principio de los Munera de gladiadores, la muerte era considerada justa y más tarde el indulto se convirtió en algo más común. Si al gladiador se le negaba la clemencia, para tener una buena muerte se esperaba que no gritara. Séneca decía: «Así que el gladiador, que a lo largo de la lucha se ha mostrado débil, ofrece su garganta a su oponente y dirige la espada vacilante hacia el punto vital». El vencedor daba la vuelta al ruedo y un asistente aplicaba un hierro al rojo vivo al cuerpo del gladiador muerto para verificar su fallecimiento. Posteriormente, se sacaba de la arena en una litera. Los cuerpos de gladiadores eran enterrados en cementerios de gladiadores, mientras que los de Noxi y Damnati eran arrojados a ríos o abandonados. Sobre la situación en la que un gladiador se rendía y el editor tenía que decidir, se ha extendido la creencia de que el pulgar hacia abajo indicaba la muerte, pero esto es incierto. En realidad era el pulgar hacia arriba u horizontalmente lo que significaba muerte, ya que recuerda a desenvainar una espada. El pulgar hacia abajo significaba que se envainase la espada y por tanto significaba continuar con la vida. Los gladiadores que ganaban sus combates recibían premios y recompensas, como dinero, estatuas, coronas de laurel y otros símbolos de victoria. Eran un incentivo importante,
ya que podían ayudarles a mejorar su posición y prestigio dentro de la sociedad romana y acumular riquezas y propiedades. En casos en los que alguien había luchado con mucha valentía o tras mucho tiempo, se entregaba la rudis, una espada de madera que el lanista entregaba al gladiador dándole la libertad. El combate, técnicas y estrategias. Cada tipo de gladiador empleaba un conjunto específico de armas y equipo, lo que a su vez influía en su estilo de lucha y estrategia. Por ejemplo, un murmillo tenía un enfoque de combate diferente al de un retiarius. Aprender a usar eficazmente sus armas y equipo era crucial para la supervivencia. La defensa y protección eran aspectos clave de la técnica de los gladiadores. Muchos llevaban escudos, cascos y armaduras para protegerse. Empleaban una variedad de ataques y movimientos ofensivos como golpes, estocadas, lanzamientos y desequilibrios para debilitar y derrotar a sus oponentes. La resistencia y la conservación de energía eran fundamentales, ya que los combates podían durar mucho tiempo y un mismo gladiador se podía enfrentar a varios oponentes en un solo día. Además de las habilidades físicas, también se empleaban tácticas psicológicas para intimidar y desmoralizar a los oponentes, como gestos, gritos y demostraciones de fuerza para infundir miedo y duda. Los gladiadores debían ser capaces de cambiar rápidamente su enfoque y estrategia de lucha en función de las circunstancias y las acciones de su oponente. En algunos combates, los gladiadores luchaban en equipos o parejas, lo que requería una comunicación efectiva y habilidades de trabajo en equipo. Debían coordinar sus movimientos y acciones para maximizar su eficacia en la arena y aumentar sus posibilidades de ganar. Los gladiadores también podían usar su entorno en su beneficio durante el combate. Por ejemplo, podrían intentar empujar a su oponente contra una pared o una barrera para limitar su movimiento y facilitar el ataque. Además, en algunas arenas había trampas y obstáculos que se podían utilizar como ventaja. Los animales. Los animales se empleaban por la mañana, en los ludi mattutini, de diversas formas. Una era el espectáculo de los venatio. Se trataba de exhibiciones de fieras, cacerías de animales o duelos a muerte entre animales. Otra era el damnatio ad bestias o condena a las bestias, que eran ejecuciones de condenados arrojados a los animales. Existían dos modalidades, en las que los castigados no se podían defender y en la que sí podían luchar. Anfiteatros como el Coliseo tenían pasillos subterráneos que se utilizaban para guiar a los animales a los castigados. El animal más comúnmente utilizado era el tigre, teniendo en cuenta que este es el felino más grande. Se comprende que el espectáculo debió ser realmente sangriento y brutal, pero también se utilizaban leones, osos, lobos, leopardos, hienas, serpientes, cocodrilos y perros. Los criminales podían ser desertores del ejército, hechiceros, envenenadores, delincuentes políticos, parricidas, sublevados y secuestradores. A partir del siglo I después de Cristo, también existió el castigo hacia cristianos, a quienes se culpaban de traición, de ser disidentes de los dioses del Estado, de seguir magia prohibida y de ser confesores de una religión no autorizada por la ley. Una vez capturados, los animales eran transportados en jaulas hacia distintas regiones del imperio. Cuando llegaban a su destino, eran encerrados en recintos, donde eran mantenidos hasta su uso en los espectáculos. El costo de adquirir y mantener a estos animales exóticos era extremadamente alto. No solo era cara la captura o compra y el transporte, sino que también había que pagar si eran entrenados para participar en los combates o realizar trucos ante el público. Después de los espectáculos, los animales que sobrevivían eran reutilizados o sacrificados, dando la carne a otros animales o consumiéndose por los ciudadanos, ya que la carne de animales exóticos era considerada un manjar. Los espectáculos que incluían animales eran muy populares, pero también había críticos, como el filósofo Séneca, quien creía que el uso de animales era cruel e inhumano. Las naumaquias.
Estas eran representaciones de batallas navales que involucraban a miles de personas y requerían una logística avanzada, organizadas por emperadores y líderes romanos para celebrar victorias militares y eventos importantes, además de como medio de propaganda para el pueblo romano. Se cree que Julio César fue el responsable de la primera naumaquia en el 46 a.C., al organizar un evento como parte de las celebraciones de su triunfo tras la victoria en la Guerra Civil Romana contra Pompeyo. Este espectáculo se llevó a cabo en un lago artificial construido en el Campo de Marte en Roma, en el que cabían hasta 16 grandes galeras de guerra con más de 4.000 remeros. Las naumaquias se realizaban en lagos artificiales o en la arena inundada de los anfiteatros. Se imitaban las batallas navales reales y por lo tanto requerían una gran cantidad de hombres y materiales. Los prisioneros, en su mayoría esclavos y criminales, eran vestidos como enemigos de Roma, obligándoles a luchar entre sí hasta la muerte en enormes barcos de guerra. Eran entrenados para el combate, pero también se utilizaban para remar y maniobrar los barcos. El fin de los gladiadores. Con la adopción del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano en el siglo VI después de Cristo, las actitudes hacia los espectáculos de gladiadores comenzaron a cambiar. El cristianismo promovía la compasión y la santidad de la vida humana, y muchos líderes cristianos consideraban los espectáculos de gladiadores como un ejemplo de crueldad pagana e inmoral. A lo largo de los siglos V y VI se promulgaron varias leyes que prohibían o restringían los espectáculos de gladiadores. El emperador Constantino I promulgó una ley en el año 325 que prohibía la condena de los criminales a luchar como gladiadores. Más tarde, en el 404, el emperador Honorio prohibió oficialmente los espectáculos de gladiadores después de un incidente en el que un monje cristiano llamado Telémaco intentó detener un combate y fue asesinado por la multitud. Valentiano III revalidó la prohibición en el año 438, aunque en esos momentos el interés por los gladiadores ya había disminuido. Por otro lado, el costo de organizar y mantener los espectáculos era muy alto. El imperio comenzó a tener dificultades económicas y disminuía su territorio, volviéndose cada vez más difícil para los gobernantes y aristócratas financiar los eventos. Además, a medida que disminuía la cantidad de esclavos y prisioneros de guerra disponibles, los gladiadores se volvían más costosos y difíciles de reemplazar. El Imperio Romano evolucionaba y se fragmentaba, y las preferencias culturales fueron cambiando poco a poco. Los espectáculos, una vez considerados un símbolo de poder y dominación romana, comenzaron a ser vistos como anticuados y bárbaros. En su lugar, otras formas de entretenimiento como el teatro y las carreras de carros ganaron popularidad.